Vamos que vamos, paliza contra el gobierno en la Cámara de Diputados y en las calles también. Diputados rechazó los vetos presidenciales contra la emergencia pediátrica, contra el Garrahan y contra las universidades por la ley de financiamiento universitario. El volumen de la votación contra los vetos se explica principalmente por las posturas de exmiembros de la Libertad Avanza, macristas que no siguieron al líder Ritondo y radicales con peluca. Tenemos una perlita al respecto de eso, que es genial. Pero radicales con peluca? No, de gente con peluca en la Cámara de Diputados. Radicales con peluca que cambiaron su voto y hasta legisladores que responden a los gobernadores. ¡Oh, sorpresa! Los gobernadores en carrera electoral dijeron, me hago valer. Y salgo, es mi tiempo. Este es mi tiempo o salgo muy, muy caro. Parece que no hubo plata suficiente para comprar votos en esta ocasión, como sí sucedió la primera vez. Porque recordemos que, como decimos ahora, este rechazo al veto salió con más votos que los que salió originalmente la ley. Una locura si uno la persona, digamos, si pensamos la política en términos de representatividad o en términos de respeto por los propios valores. Uh-huh. Es una locura. Pero este es un claro ejemplo de decir, no lo entenderías, pero es la Argentina. Pero digo, es una locura. Sí. Es también una explicación de por qué después a la gente le cuesta creerle a algunos políticos. Sí, eso porque igual tratan de confiar, eso porque empatizar tratan de también. confiar en políticos como los radicales, que gente en la cual nunca hay que confiar, ustedes sabrán. Pero bueno, digo, es una muestra también de los movimientos políticos, porque aparte no estamos hablando de un tema atado a los tiempos electorales. Estamos hablando de financiamiento universitario, columnas de la nación, emergencia pediátrica, bueno, lo mismo vimos con discapacidad, digamos, son temas muy centrales, muy sensibles para la sociedad argentina. Bueno, en este caso parece que algunos diputados escucharon el grito y el clamor popular y se hicieron carne de este reclamo. La emergencia pediátrica fue aprobada con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. Recordemos que el pasado 6 de septiembre, cuando se votó originalmente en la Cámara de Diputados, los votos negativos habían sido 67. O sea que hubo 7 negativos menos y las abstenciones habían llegado a 4 cuando ahora fue solo una. Otro gran punto la abstención, ¿no? En ese momento. No, y ahora también. Sí, pero ahora muy poca. Sí, 2, ¿no? Hubo una abstención en el caso de emergencia pediátrica y dos abstenciones en el caso de la universidad, lo cual es bastante menos que lo que se venía dando, ¿no? De algunos que deciden. Postura compleja, ¿no? Postura de cagón. Yo no le iba a decir así, pero bueno. Yo ya le dije, yo tengo sueño, este programa no lo voy a hacer con mucha metáfora, mucha alegoría. Postura de cagón la abstención. Si vas a estar en contra de presupuesto para la universidad y para la emergencia pediátrica, votalo. Para eso parate y salí. Realmente lo digo. O sea, sí, pero el ausentismo y la abstención en temas tan sensibles es de no querer bancársela, y eso no lo defendemos acá. Bueno, como decíamos, 174 a favor universitario. Esto es sí, está bien. Esto es financiamiento universitario. Ahí vemos 174 a favor, 67 negativos, 2 abstenciones. La otra vez había habido 5 abstenciones, 75 negativos, o sea que bajaron los negativos. Y los positivos ahora también fueron menos, porque hubo 174 y la otra vez había habido, fueron más, la otra vez fueron 158. Bastante menos había habido la vez pasada. ¿Qué se modificó? Bueno, como repasábamos recién, el bloque que se creó de la Libertad Avanza, este bloque Coherencia, estamos hablando de Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, el formoseño Gerardo González y Lourdes Arrieta, que conformaron este espacio que se fue de la Libertad Avanza y que en este caso votaron a favor de la ley, o sea, en contra del veto. Algo parecido sucedió con algunos diputados del PRO que no respondieron o no votaron en conjunto como bloque, sino que el caso de Silvia Lospenato, la compañera Silvia Lospenato, cuando quiere, viste ella. Héctor La Coneja Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González votaron en contra de los 2 vetos. También del de la emergencia en el Garrahan, a diferencia de la vez pasada. El caso de María Eugenia Vidal acompañó la insistencia en el financiamiento al Garrahan, pero se abstuvo en universidad. Anda a preguntarle por qué. Vaya Dios, a ver, qué sé yo, viste esas lógicas. Germán Figueroa Casas votó a favor de la ley de universidad y se ausentó en la de salud pediátrica. Buenísimo. Una y una. Inentendible. Pero bueno, fue que tenía que ir al baño. Sí, justo cuando hay que sentarse a dar el voto. Y bueno, ahí estaba con el coso apretado. Ahora, curiosidades.
¿Querés? Un diputado alineado con Alfredo Cornejo en Mendoza, candidato de Alfredo Cornejo en la lista de La Libertad Avanza. Sí. Porque recordemos que Mendoza van juntos, no van separados. Cornejo y Frigerio son los más amiguis del gobierno. Son para que lo hagamos en términos muy simples. Hoy los dos gobernadores... los únicos dos que se sentaron en una mesa, que podemos en la mesa decir federal. Son los únicos dos que se mantienen a pesar de que el ancla... Está complejo estar agarrado al ancla. Hay que agarrarse al ancla, Hay que agarrar la piedra cuando te estás hundiendo. Pero bueno, eso está haciendo Cornejo, pero en este caso se le desvió uno, porque el que puso de candidato, estamos hablando, dos candidatos, estamos hablando de Pamela Verazay y Lisandro Nieri. En realidad Verazay es la que es candidata, Nieri solamente es un diputado radical que responde a Cornejo. Están dentro de La Libertad Avanza en la provincia y votaron a favor de la ley de financiamiento universitario. ¿Por qué? Porque, pues tienen que volver a sus provincias, Hay que volver a esas provincias. Es lo mismo que hablamos muchas veces con Córdoba. Córdoba te puede votar con 75% a favor de Javier Milei, pero no es tan gratis votarle en contra de las universidades. Lo mismo con De Loredo, digamos. Hoy De Loredo se anda pasando como una pantufleta por todos lados. 22 puntos me dijeron que mide el candidato Milei en Córdoba hoy. Nada más. Me sorprendió. El candidato de Milei. Pero, ¿sabés por qué? Pero disputa contra Schiaretti. Porque está Schiaretti. Claro, obvio. Pero bueno, por eso decimos que es el tiempo de los gobernadores y que los gobernadores iban a jugar sus fichas en el Congreso de ayer. Y hoy también, porque hoy hay Congreso, me adelanto. Hoy hay, hay Senado, hay sesión en la Cámara de Senado, no puedo más. Sí. No me dan el cerebro. Hoy hay sesión en la Cámara de Senadores, se van a tratar los ATN. Sí. Y ahí... es toda de los gobernadores, es plata que piden los gobernadores, un proyecto que presentaron los gobernadores y los senadores responden mucho más linealmente a los gobernadores que en la Cámara de Diputados. Hoy va a estar probablemente otra paliza y recordemos que probablemente, esto lo digo yo, sea la semana que viene o en las próximas semanas cuando el Senado tenga que tratar el segundo rechazo de los vetos de ayer. De estos vetos. Porque recuerden, necesita 2/3 de ambas cámaras. Van a ingresar, ¿por qué? Primero porque estas leyes en términos temporales son posteriores incluso al tratamiento del proyecto de ley alrededor de los DNU, ¿sí? Que lo que se está trabajando para que quede así ratificado es que los DNU puedan ser torcidos los vetos con 1/3 de una sola cámara, ¿sí? Esto es a posteriori, con 2/3 de una sola cámara. Con lo cual no debería pasar por ambas instancias. Que sea más fácil gobernar por Congreso que por DNU, básicamente. Claro. Sería la proeza de este proyecto. Porque nunca se vio, ¿no? Un presidente que gobierne tanto por decreto como Javier Milei. No. Mientras el Congreso está abierto, ¿no? Estamos hablando y sobre todo también en casos no extraordinarios, porque qué sé yo, después podés hablar cosas que deberían pasar por el Congreso. Claro, otra cosa es cuestiones más ejecutivas. ¿Sí? No, porque en la pandemia Alberto lo ha utilizado. Por eso digo con el Congreso activo. Con un Congreso activo, obviamente, en una dictadura. Hay particularidades. Vas a tomar vos decías que estabas cansada y que estás un poco nada más. ¿Vos sabés cómo debe estar Lisandro Catalán? Porque es su primer semana como ministro del Interior. Ya estoy cansado, jefe, de Lisandro Catalán. O sea, soy el Putin. O sea, me dan un cargo ministerial para que me caguen a palos. Lo mandaron a una guerra perdida. Muy tarde lo mandaron. Lo que pasa es que activaron la guerra activaron el combate muy tarde. Ya estamos a casi un mes y 8 días de las elecciones del 26 de octubre. Sí. Los gobernadores tienen su propio espacio, Provincias Unidas, en la cual van a competir con sus provincialismos y en algunos casos van en unidad con La Libertad Avanza, en otros no. Y bueno, eso tiene un costo que por Lisandro Catalán era complicado que la pueda dar vuelta a esta altura. Igual bastante paupérrima la imagen de la mesa federal con gobernador y que después sean solo 2. O sea, cancelalo, ¿viste? Como, medio que lo que hacemos todos. Si vos vas a hacer una actividad y después te das cuenta que pinchó, la tenés que Che, la asistencia viene flaca. ¿Cómo hace Milei cuando se le está por picar en algún evento y dice, ay no, por cuestiones climatológicas vamos a suspender? Ya van 3 veces no viajó a eventos propios por cuestiones climatológicas. Hagan lo mismo, muchachos. Cancelen para no generar una foto tan triste. No una foto tan hermosa como la que vivimos ayer. Ahora sí, repasemos más imágenes, Caro. Porque en algunas otras provincias
días sucedieron cosas similares. Vemos imágenes de La Rioja, pero también en Córdoba hubo una masiva movilización en defensa de las universidades. Ahí estamos viendo, esto es La Rioja, miren, cuadras y cuadras de... Porque dijimos marcha, estábamos hablando de multitudes, estamos hablando de Capital Federal, pero la realidad es que se dio en todo el país. Esta expresión tiene una expresión federal. Y esa es la diferencia con la primera, ¿no? Ayer justo lo hablábamos con algunos compañeros, porque uno le surge hacer las comparaciones con las dos marchas federales anteriores. Y ahí tenemos que tener en cuenta el elemento de que en la primera se preparó con un mes de anticipación y además todos los cañones estaban apuntados a que personas de las distintas provincias, estudiantes universitarios de las distintas provincias, lo mismo docentes y no docentes, se concentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No todos, obviamente hubo su repercusión local, pero fueron las mismas universidades y demás las que movieron, más que nada la tarasca, para poder poner colectivos y demás. Eso ahora que se organizó con una semana de anticipación no se pudo hacer, por lo cual fue muy importante, muy imponente la marcha de ayer. Yo creo que fue en cantidad de gente, medio que justo, no tengo datos, pero en el medio entre la primera y la segunda, digamos. Más gente que en la segunda. Me llegó este comentario, ¿no? Che, hay menos gente que la otra vez. Yo la verdad que después me fui caminando por Avenida de Mayo. Había mucha gente. Hasta la 9 de julio. Y de hecho, después estuve en Capital 1 hora y media más, luego de la desconcentración. Y Capital seguía siendo un quilombo. Pero no un quilombo de que había muchísima más gente, que todavía persistía la desconcentración. Con lo cual, para los que conocemos el territorio de Capital Federal, y sobre todo en contexto de una movilización masiva, podemos decir que fue una movilización muy masiva, exitosa, y que encima consiguió lo que fue a buscar en la Cámara de Diputados, con lo cual fue una jornada espléndida. Algunos dirán, bueno, faltaba más gente. Bueno, sí, obviamente, siempre puede haber mayor convocatoria, siempre puede haber mayores colectivos y siempre puede reventar aún más la calle. Sí, mi termómetro es si logramos llegar a la plaza o no, y esta vez no llegamos a la plaza, quedamos bastante lejos, de hecho. Que estaba cortada a la mitad. Por la cantidad. Sí, lo veíamos en uno de los videos, estaba cortada a la mitad la plaza, el escenario estaba del monumento. Más adelante. Doble vallado. Pero viene sucediendo en varias movilizaciones grandes que el vallado esté a la mitad de la plaza. Sí, pero tanto miedo tienen. Me sorprendió el doble vallado, que hacía mucho que no lo veíamos, y que inclusive en las otras marchas federales dejaron que se acerque hasta lo que sería una curva de retome que hay en Plaza de los Dos Congresos, que es como paralela a Entre Ríos. Digamos, si vos venís por Rivadavia, podés retomar por esa curva y volver y salir por Irigoyen para el sentido de la 9 de julio. Pero me sorprendió un poco eso, y sobre todo, bueno, como decíamos, la escasa presencia de efectivos federales exclusivamente rodeando el Congreso, y después sí un operativo de la Policía de la Ciudad, sobre todo en lo posterior a la desconcentración de la marcha, avanzando en clave de lo que, bueno, el propio jefe porteño, Jorge Macri, concibe como limpieza, ¿no? Sí, tenemos las fotos de trinchera, están muy buenas para mostrarlas ahí. Ya cerramos con esto el repaso de ayer. Obviamente ustedes, si nos quieren hacer algún comentario, lo hacen al 221-314-6881, nos mandan sus audios, si participaron, qué les pareció, cómo se sintieron, si están contentos, si no están contentos, si quieren mandar ahí el mensajito al YouTube, ponen like y dicen me encantó, no me encantó, estoy muy contenta. Váyanse como por ejemplo Karina, que decía buen día para todos, qué alegría total, ganamos 2 alegrías el domingo pasado y ayer con el no al veto. Así que nos gustan esos mensajitos, háganoslo llegar. Las fotos de trincheras espectaculares, le mandamos un saludo muy grande a el querido Fede Guardabasi, que nos aportó estas hermosas fotos sobre la movilización de ayer. Ahí vemos algunos de los pasacalles que estaban colgados en todas las cuadras sobre Avenida de Mayo, que decían no al veto. Como decía, no al veto, sí a la universidad y a la salud pública, Frente Universitario, sin IFUA. Sin salud no hay futuro, sin educación no hay libertad. Bueno, uno esto de los carteles. Mezclado claramente la concentración de ayer con
las constantes concentraciones de los días miércoles, con lo cual mucho de este repertorio en clave de carteles, de las consignas y demás lo veíamos, y sobre todo, insistimos, con un público que no habita la universidad, sí. no tiene una implicancia concreta con la salud pública pediátrica, pero sin embargo ve que son columnas centrales para estar bancando allí en la calle con el cuerpo. Obviamente, gran parte de ese componente de pueblo por fuera de estas dos columnas tan centrales, eran jubilados, ¿no? En esta caracterización de cómo se vienen nutriendo los escenarios masivos en este epicentro que es la Plaza de los Dos Congresos. Así es. Bueno, como decíamos, gracias a Fede que nos aportó estas fotos y a tantos otros que seguramente en estos días nos estén mandando más fotitos. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Pueden decir, miren, saqué este fotón y nos lo mandan al 221-314-6881. Yo quiero que publiquen mi foto en trinchera. También se puede, eso ya saben. Ustedes mandan mensajitos y podemos coordinar todo, chicos. Ahora, si les parece bien, paren, repasemos una vez más. Hoy, sí. Entonces, cronograma de hoy. Sesión en senadores, Bien. ¿Ok? Atentos. Para. Sesión en senadores y tengo una perlita. Sesión en senadores para tratar aportes del Tesoro Nacional, el proyecto presentado por los gobernadores para tratar el veto. Sí. Milei ya lo vetó. Sí. Ahora senadores lo tiene que rechazar y va a ser el camino inverso que estos vetos de ayer. O sea, van a ser primero Senado, rechazo o no, pero rechazo. Es muy seguro que sí. Nosotros acá somos premonitorios. Sí, va a haber un rechazo hoy y después pasará a diputados y luego será a la inversa, ¿no? Los vetos de ayer pasarán a senadores en las próximas semanas, probablemente literalmente en las próximas semanas, y no se dilate más este asunto porque, está metapiña la cuestión en la oposición, está metapiña, entró una, entraron dos, entran tres, ahora que entren todas. Así que un poco en esa está la Argentina. Y ahora sí la perlita que me hacían acordar ahí. Yo no sé si vos lo viste, Fran, porque tuviste un día muy atareado. A mí me lo hicieron llegar. ¿Sabés que no? Un diputado peronista muy querido, tiene un discurso muy, muy convocante muchas veces, el compañero, pelado, de los que te gustan a vos. El querido Aldo Leiva. Que hizo compañero de Malvinas. Una intervención artística, sí, excombatiente de Malvinas. Una intervención artística. Se sacó la peluca. ¿Pero qué dijo? Se puso una peluca. Pero él está dando el discurso y en el discurso... A ver qué dice. Diputado, ¿cómo es el sentido de su voto, diputado? No se entiende nada de lo que dice. Lo importante es el momento artístico en el que él decide sacarse una peluca. La nombra la hermana, ¿no? La nombra la hermana del presidente a Karina. Un momento totalmente incómodo. Y algo dice de sacarse la peluca. El muchacho de atrás está súper incómodo. La muchacha de atrás está muy contenta. ¿Era Kelly Olmos o no? Creo que sí. No sé si es Kelly Olmos la que está atrás, pero se está cagando de risa. Bueno, ahí está, no sé, Aldo Leiva. Está bien que nos hagan reír un rato los diputados, que bastante mal la estamos pasando. Bueno, nos dice acá Marta, mucha felicidad. Mardel se movilizó muchísimo. Esos mensajes nos gustan. Mándennos fotos de cómo fueron las columnas en sus ciudades, en sus provincias, en donde sea que estén. Y quédense ahí, que nos metemos atrás del lente de Franco, que hay muchas otras cosas para seguir charlando. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bueno, nos vamos a meter nuevamente en la causa Libra. En este caso, cuando hablamos de Libra, nosotros ya dijimos que vamos a todo el tiempo actualizar información, sobre todo los dos andariveles, ¿sí? El andarivel que viene siendo la comisión investigadora en el Poder Legislativo, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, como
la causa judicial. En este caso, nos vamos al andarivel de la causa judicial, querida Delfina Benese. No a esta foto que vemos en pantalla, que es quien preside la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica. ¿Por qué? Porque el juzgado número 1, a cargo de Servini de Cubría, o mejor dicho, Servini, declaró la incompetencia el día de ayer. Es una jugada sorpresiva, o por lo menos la verdad que yo estaba tratando de buscar algunas notas de análisis, sobre todo de los colegas que, bueno, de lo que se llaman los colegas conocedores de los pasillos de Comodoro Pi, o habitués de los pasillos, sobre todo para tratar de analizar esta decisión. ¿Por qué? Porque Servini declara la incompetencia, por lo cual plantea que no se va a hacer cargo de la causa, envía las actuaciones al juez que encabeza el juzgado número 1, que es un juez conocido también, Martínez de Giorgi, y se plantea además la unificación de la causa de Libra con la causa en la que denuncian a Karina específicamente por favorecer encuentros con Javier Milei a través de plata. ¿Sí? Lo que sería incompatible con los deberes de funcionario público, entre otros delitos. La verdad que esto concretamente fue una movida de ayer. A mí, analizándolo incluso y pensándolo cuando venía para acá, no me extraña que sea esta movida y esta decisión en un día tan convulsionado políticamente como el que acabamos de repasar, sobre todo en el Congreso, pero fundamentalmente en la calle. Así que lo que queda concretamente es que el juzgado número 1 de Martínez de Giorgi fue sorteado para instruir el de Servini fue sorteado para instruir esta investigación, se declara incompetente, por eso queda a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Lo que sucede también con esta situación es que ahora hay dos caminos, ¿sí? Allí aparece justo Servini en pantalla y el fiscal Tayano, que recordemos, habían avanzado. Nosotros hablamos incluso de los peritajes de los teléfonos, la triangulación de las billeteras, el pedido que había hecho el mismo fiscal Tayano, lo repasamos la semana pasada también en este segmento del lente, en el cual, habíamos dicho, Tayano pidió todas estas cosas, ¿no? Crucen los teléfonos de Terrones Godoy, de Mauricio Novelli, si hablaron y si alguno de sus mensajes dice Karina, dice Javier, dice Milei, dice Token, dice Libra, todas formas en las cuales el fiscal pedía un avance en la investigación alrededor de estos 14 teléfonos secuestrados de distintos implicados en lo que fue esta criptoestafa Libra. ¿Cómo sería entonces el camino ahora? Ahora hay dos caminos. El juzgado de Martínez de Giorgi podría aceptar directamente la competencia, es decir, me hago cargo de la causa, o pedir la intervención de la Cámara Federal para que designe un juzgado que va a estar cursando el trámite de esta investigación. Cámara Federal que ustedes se acuerdan. ¿Quiénes la integran? ¿No? Llorens, Pertusi, Bruglia, tipos que jugaban con Mauricio Macri, parte de los alfiles de Macri en el Poder Judicial, con lo cual, para quien le quedaba alguna duda, que detrás de gran parte de la operatoria está el Calabrés, esta es la confirmación también un poco de todo eso. Y no estamos hablando de la Agencia de Discapacidad y de los audios de Españuelo, sino que estamos hablando del caso Libra, para que sepa que siempre hay alfiles y peones judiciales para jugar. Por lo menos en el extenso tablero del Calabrés. El otro día la escuchaba Patricia Bullrich en un programa diciendo que cómo van a acusar a este gobierno de estar inmiscuido. Mejor dicho, arranqué mal. Este gobierno es el primer gobierno que ella conoce, y conoció varios, en no tener operadores judiciales. Una mesa, sí. Y decía, no tiene... Otros tuvieron, dijo, ¿no? Dijo, todos tuvieron. Todos tuvieron. Sí. Todos. Y ella estuvo en varios. Sí. Dijo, todos tuvieron, pero lo que decía, creo que era Arili Jalad, el que le respondía, no me acuerdo si fue él o alguien muy metido en temas judiciales, que decía, no, en realidad no es que este gobierno no tiene peones y operadores judiciales, es que son
muy malos, son horribles y no logran frenar ni intervenir en nada, pero lo intentan, no es que se dejan investigar e indagar por la justicia libremente. Pasa que no tienen de los mejores o no tienen los menos torpes, de hecho son bastante torpes, como fue en el caso de la censura por los audios, de supuestos audios contra Karina Milei. Eso fue un acto torpe. Los cuales volvieron para atrás. Ayer no lo hablamos porque no tuvimos tiempo, pero lo teníamos en volvieron para atrás, así que queremos los audios, viejo. Claro, ahora ningún medio tiene queremos escuchar los 50 minutos de Karina Milei. Hasta Fontevecchia salió a plantear que lo iba a hacer. Bueno, no importa. Volviendo entonces al tema de Libra y sobre todo de la actualización de la causa judicial, lo más probable es que la Cámara Federal defina a qué juzgado va a ir, ¿sí? Que vuelva a hacer el sorteo, digamos. Este es un poco el camino. ¿Por qué? Porque sería lo más prolijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Martínez de Giorgi hace unos meses atrás había pedido esto justamente. Tramitemos conjuntamente la causa en la que se investiga los presuntos cobros de Karina por las visitas a Javier Milei. Y en este caso, el presidente de la Cámara, Mariano Llorens, lo había rechazado, ¿sí? Con lo cual, lo más probable es que esto vaya, hoy lo defina la Cámara Federal. La carátula de la causa que está llevando Martínez de Giorgi es Milei Karina, sobrecohecho y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. Y está delegada en el fiscal Eduardo Tayano, que también iba llevando adelante la causa de Libra, ¿sí? Con lo cual hay una coincidencia por lo menos en el trabajo. Y no es menor la focalización en la figura de ella, ¿sí? Que ahí la vemos tan sonriente a los hermanos, a Cari y a Javi. Una sonrisa que seguramente se agotará como cualquier fecha de vencimiento de algo perecedero, que es un poco lo que aparenta ser este gobierno. Vamos a seguir de cerca esto, pero a priori ya sabemos que va a haber cambios sobre quién va a ser, en este caso, el juez federal que se va a hacer cargo de Libra. Tengo un datito, vos decías que las causas contra el gobierno corren en dos vías, ¿no? Sí. La vía más política, de las comisiones y demás, y las vías judiciales. Yo tengo un datito de la vía política, pero de otra causa, que tiene que ver con el fentanilo contaminado, que me olvidé de resaltar, porque en el día de ayer, además del rechazo a los vetos, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que se votó y aprobó, una exigencia que venían teniendo los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado, es que se cree una comisión investigadora donde se pueda empezar a sistematizar esa información y atar cabos, porque algo que nos señalaba acá hermanos de víctimas del fentanilo contaminado es que están dispersos por las distintas provincias, todos tienen realidades muy distintas, no es tan claro. Todavía cuesta conformar todo ese grupo. Así que esta comisión investigadora que en el día de ayer se aprobó y se creó puede ser un primer paso para esto, por lo menos en el ámbito de la política. Bien sabemos que a la vez en el ámbito judicial está corriendo la cuestión del fentanilo contaminado, con la intervención en el laboratorio y demás. Pero son las causas que preocupan al gobierno, fentanilo contaminado, Libra. Me hiciste acordar una cosa de Libra, de diputados. Los están citados a declarar, pero se van a ir a Estados Unidos. Viaja Karina con su hermano Javito. Se van a Estados Unidos cuando están siendo citados. Muchachos. Obviamente no hay una orden judicial para pedirle a la fuerza pública que vayan y todas estas cosas. Es presidente de acá, no de los Estados Unidos, alguien que le notifique, por favor. Pero siempre hay que ir a visitar a los jefes. Sobre todo cuando uno está complicado, la escupidera tiene que estar bien cerca. 10 minutos para las 10 de la mañana. ¿Por qué esa raza así? 10 minutos para las 10 de la mañana, ya volvemos. Seguinos en nuestras redes.